Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. En esta ocasión abordaremos el tema coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa que nos permite comparar poblaciones con características diferentes. El coeficiente de variación lo podemos calcular mediante esta fórmula. Coeficiente de variación es igual a la desviación típica dividida entre la media aritmética multiplicada por 100. Todo va a depender si es para una población o si es para una muestra. Vamos a poner en práctica esta parte teórica con el siguiente ejemplo. Imaginemos que somos investigadores de salud y que queremos comparar la variabilidad dentro de dos características físicas de una población adulta en una región específica. Vamos a comparar la altura y el peso. La altura de adultos en esta población tiene una media igual a 170 centímetros con una desviación típica de 10 centímetros. El peso tiene una media de 75 kilogramos con una desviación típica de 15 kilogramos. Es evidente que tenemos que utilizar el coeficiente de variación, ya que vamos a comparar dos características diferentes, aunque de la misma población, pero las características que vamos a comparar son totalmente diferentes. ¿Cuál de las dos características presenta mayor variabilidad? Vamos a buscar el coeficiente de variación tanto para la altura como para el peso. El coeficiente de variación es igual a la desviación típica o estándar entre la media aritmética multiplicada por 100. Para la altura, el coeficiente de variación es igual a la desviación típica, que es de 10 centímetros, dividido entre la media, que es 170 centímetros. Y esto estará multiplicado por 100. Eso es igual, 10 entre 170 es igual a 0.0588. Multiplicado por 100, el coeficiente de variación para las alturas es igual a un 5.88%. Vamos a determinar el coeficiente de variación para la variable peso. El coeficiente de variación es igual a la desviación típica, que es 15 kilogramos, dividido entre la media, que es 75 kilogramos, multiplicada por 100. Eso es igual, 15 dividido entre 75 es 0.2, multiplicado por 100, es el coeficiente de variación será igual a 20%. Tenemos los dos coeficientes de variación, tanto para la altura como para la variable peso. Podemos notar que el coeficiente de variación para la variable peso es significativamente mayor, con un 20%, que para la variable altura, con un 5.88%, lo que significa que en esta población de adultos la variable peso presenta una mayor variabilidad relativa que la variable altura. Esperamos que este video le haya sido útil. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que comente y le dé like, y nos veremos en el próximo video.